La seguridad pública siempre será un tema inacabado, siempre habrá cosas importantes que celebrar y siempre habrá temas importantes que se les tiene que dar continuidad, algunas estrategias que por supuesto cumplen su siglo y tendrán que tenemos que transitar precisamente hacia otras que sean más favorables a las necesidades de la comunidad. Esto dijo el pasado 14 de julio el nuevo director de Seguridad Pública de Mexicali, él es Alejandro Lora Torres. Ese fue su primer día en el cargo. 2 meses después, con 2 días, no sabe cómo explicar cómo es posible que agentes estatales detuvieron a 2 hermanos suyos en posesión de droga para consumo personal. El mismo secretario ha ofrecido una conferencia de prensa en donde pues solo ha confirmado lo que ya se ha hecho público y es algo sonado en Mexicali, que pues están detenidos los hermanos del secretario de seguridad de la capital de Baja California Sur y no tiene más detalles. Asegura que pues está desconcertado, pero no tiene más detalles. La misma Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de Baja California Sur no ha ofrecido detalles sobre pues este acontecimiento, sobre las detenciones. Ha dicho que pues están allí investigando, están al pendiente de lo que ha ocurrido, pero hay muchas preguntas abiertas. Iniciamos. Sigo probando un nuevo programa para las transmisiones en vivo. Espero que ahora sí esté transmitiendo sin ningún problema con el video y con el audio totalmente empatado. Espero si durante la transmisión de pronto pongo algo que no debe de ser. Espero ya tenerlo dominado. Estas son transmisiones en vivo y los ajustes se hacen mientras el avión está en marcha. La alcaldesa de Hermosillo, de afiliación morenista, la alcaldesa Célida López, ha presentado su informe de gobierno. La alcaldesa encabeza uno de los municipios más complicados de Sonora. De hecho, no es novedad que el incremento de los actos delictivos ha venido presentándose en los últimos meses, a tal punto que incluso han recurrido a solicitar apoyo ya no de la gobernadora, sino de la presidencia de la República. Hoy ha hecho, ante la circunstancia, la situación difícil en la que se encuentra el municipio de Hermosillo, hoy ha hecho una propuesta, y vaya propuesta, sí, la del título de este video, la de la imagen de este video: fusilar a los narcotraficantes. Es una profunda crisis la que vivimos en nuestros barrios. Azota a todas nuestras colonias, los vendedores de drogas que han tomado a nuestra ciudad como un mercado más que ha sido muy productivo. Los traidores de la patria que deberían de ser fusilados por estar envenenando a nuestros jóvenes, estos son los que deberían de estar al frente pero del ejército, para ser responsables de este gran flagelo que tiene nuestra sociedad. Respeto profundamente la visión de nuestro presidente Andrés Manuel, pero ¿cómo vamos a lograr cerrar todos los sitios en donde se vierte hoy droga? ¿Cómo vamos a seguir las autoridades viendo cómo los vecinos nos señalan los tiraderos? ¿Cuántas clínicas de rehabilitación tendremos que poner para poder desintoxicar a nuestros niños y a nuestros adolescentes? Al narcotráfico no se le debe enfrentar con las armas. Al narcotráfico, a los narcotraficantes se les debe fusilar en este país, como también sucede en otros países del mundo. Vamos a seguir haciéndonos aquellos omisos gobernantes que con temor no son capaces de enfrentar esta grave situación, o vamos a dar un paso al frente para arriesgarnos realmente a erradicar lo que sucede en Hermosillo.
La situación en Hermosillo es verdaderamente complicada. Últimos datos, de acuerdo con el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, sobre si bien el secretariado no ofrece a nivel municipal, sino lo hace a nivel estatal, pero habla justo de la situación en Hermosillo. En Hermosillo Sonora ocupa el primer lugar en narcomenudeo a nivel nacional. El sexto en robo al transporte, en tráfico de drogas, en posesión de drogas. Y tráfico de drogas me refiero ya en una mayor escala, no en menudeo. La situación en Sonora es complicada y lo he abordado precisamente en este canal anteriormente. Hace unas semanas te hablé del caso en específico de Guaymas y sobre la policía severamente cuestionada por ligas con la delincuencia organizada. Bueno, te platiqué cómo hace más de un año la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, publicó una carta en medios de comunicación, de medios impresos de circulación nacional, dirigida a Alfonso Durazo, al secretario de Seguridad Federal, en donde le pidió apoyo en el combate a la inseguridad, una estrategia para frenar los homicidios y también la revisión, la depuración de su policía municipal. Alfonso Durazo, el secretario federal, acudió directamente a Guaymas a ofrecerle respuesta a la alcaldesa y acordó intervenir las corporaciones policíacas para también cambiar las direcciones de a los titulares de las direcciones de seguridad municipal, no nada más en Guaymas, quien estaba haciendo esta petición, sino también en Hermosillo, en Cajeme, en Empalme y en Navojoa. No todos, si bien todos los alcaldes de la zona dijeron, sí, está muy bien, no todos dieron las facilidades necesarias para que se ejecute este plan. Algunos dificultaron los trámites, dificultaron que se dé justo los ajustes propuestos por Alfonso Durazo. Pero uno de los que sí aceptaron, uno de los que dijo, sí le entro, una de las alcaldesas, fue precisamente la alcaldesa de Hermosillo. En este momento, y a pesar de los esfuerzos que han habido a nivel municipal, a nivel federal, justo en la colaboración con ello, para la alcaldesa sigue siendo todavía una preocupación muy grande, a tal grado que ha propuesto que se fusile a los integrantes de la delincuencia organizada con giro al tráfico de drogas. Una propuesta que refleja, que evidencia el tamaño del problema, refleja justo la urgencia de medidas más fuertes para combatirlo. Ya veremos si tiene eco. Esta propuesta indiscutiblemente no está contemplada en la Constitución Política de los Estados Mexicanos. De entrada es una propuesta que está fuera de toda ley, pero será interesante escuchar las reacciones tanto de sus compañeros alcaldes que tienen el mismo problema, como autoridades en otros órdenes de gobierno y sobre todo de los ciudadanos. ¿Tú qué opinas en torno de todo esto? Bueno, terminando esta transmisión, voy a compartir una encuesta, un sondeo en la pestaña de comunidad aquí mismo en YouTube. Ha ocurrido también algo que ha llamado bastante la atención y cómo ha habido polémica en torno de esto. Estás viendo un documento de la DEA, del FBI, perdón. Había permanecido bajo, en privacía, bajo llave. Es un memorándum del FBI que señala precisamente que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sostuvo una reunión con ni más ni menos que el Chapo Guzmán y con el entonces secretario de Seguridad Pública, el que ahora se encuentra en Estados Unidos detenido, Genaro García Luna. Este documento data del año 2015, de hecho podrán notar que aparecen allí los nombres escritos del año 2015 y señala justo que este encuentro se dio en febrero del 2012 en una zona turística de Los Cabos San Lucas en Baja California. Allí hubo una comida
en donde sostuvieron una reunión. No hay detalles de del encuentro en específico que tanto abordaron. Se trata nada más de un reporte de una cuartilla, pero sí ha servido para medios que han dado a conocer este documento. En específico, quien dio a conocer este documento, que por cierto estaba allí bajo llave, fue un reportero. Aquí tenía justo Oscar Valderas, un periodista, Oscar Valderas, quien ha dado a conocer este documento y ha servido pues para recordar todas las acusaciones que están girando en torno de el gobernador de Tamaulipas. Por ejemplo, que autoridades estadounidenses le han entregado a la Fiscalía General de la República detalles justo de ligas y llamadas comprometedoras del gobernador. Por ejemplo, que en Estados Unidos se han iniciado varias investigaciones, que hay audios, que hay grabaciones de estos encuentros que ha tenido, o pruebas de estos encuentros que ha tenido. Y bueno, el gobernador en su momento acusó que se trataba de una estrategia dentro de Morena por alguien que quería ocupar la dirigencia nacional. Alejandro Rojas no lo dijo por su nombre, pero pues ya salió a la luz un documento. Así que pues atentos con estos señalamientos sobre los que pesan en contra del ahora gobernador, pero que no son nuevos, no son nuevos. Donald Trump ha emitido también un memorándum que se hace cada año. Hace algunos años, el gobierno estadounidense presentaba un reporte anual sobre las relaciones que tenía con algunos países en donde el gobierno estadounidense les daba dinero para que esos países combatan la delincuencia organizada. Y se ofrecía todo un estudio con el objetivo de que se reporte qué sí se hizo, qué no se hizo. Pero se aligeró este documento. En el 2002 decidieron cambiarlo, que sea un memorando nada más. Ya lo presentó Donald Trump. Tengo aquí el documento, pero he de confesarles que no he podido lograr compartirles la pantalla porque estoy probando justo con este programa. Aquí ya lo tengo. A ver, espero que no. No, mentira. No logro compartirlo. Pero bueno, voy a poner la descripción, el link en la descripción de este video para que si quieren leer el memorando completo lo puedan hacer, y prometo que para mañana ya tendré resuelto este problema. Pero bueno, el memorando desde la Casa Blanca señala que México sí ha hecho muchas cosas efectivas en el combate a la delincuencia organizada. Y lo aplaude y dice, ha trabajado muy bien Andrés Manuel López Obrador. Pero, si no presenta un progreso sustancial para el próximo año, entonces no se van a otorgar todos los apoyos previamente hechos, previamente acordados por el gobierno mexicano. Entonces, ahí está nada más esa actitud que caracteriza tanto a Donald Trump, que con una mano soba y con la otra golpea. Ahí está planteada en el memorando. Te voy a dejar en la descripción, en el link, te voy a dejar el link en la descripción de este video. Y pues termino con un dato, híjoles, la verdad es que me ha llamado también mucho la atención un artículo del semanario Z. He de reconocer, no he podido confirmar la información que ofrece el semanario Z, un semanario que goza de muy buena reputación en investigaciones, sobre todo que tienen que ver con la delincuencia organizada. Un semanario que ha publicado, y que también te voy a poner el link de ese artículo en la descripción de este video. Lo comparto nada más para que lo tengamos presente, porque muy probablemente será un tema que dará de qué hablar en las próximas horas o días. ¿Qué es lo que ha dicho el semanario? Recordarán que hubo un operativo que se llamó el operativo Agave. Así era el nombre del operativo, incluía la palabra operativo. Agave Azul se llama. Y que consistió en el congelamiento de cuentas a varios integrantes
coludidos con el cártel Jalisco Nueva Generación. De esto informó la Unidad de Inteligencia Financiera que fueron congeladas muchísimas cuentas bancarias. Y lo que ha destacado este semanario es que hubo violaciones al debido proceso. ¿En qué consistieron? La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas sin que esta petición hubiera salido de la Fiscalía General de la República. Luego entonces, los afectados, los presuntos delincuentes, han solicitado amparos y se los han otorgado. El camino habitual, el proceso habitual correcto, señala el semanario, debe ser: Estados Unidos investiga, en este caso, por cómo se conforman estas investigaciones, Estados Unidos investiga, le notifica a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía le avisa a la Unidad de Inteligencia Financiera y entonces la Unidad de Inteligencia Financiera bloquea las cuentas. ¿Qué es lo que ha dicho el semanario Z? Es que Estados Unidos investiga, se entera la Unidad de Inteligencia Financiera, bloquea las cuentas y la Fiscalía General de la República ni siquiera ha metido las manos en torno de esas investigaciones. Muchas preguntas en torno de todo esto. Comienzo recordando las diferencias que ha tenido el fiscal Alejandro Gertz Manero con Santiago Nieto. Cada vez son más recurrentes las críticas, en donde dice que la Unidad de Inteligencia Financiera está trabajando por su cuenta y no se está coordinando con la Fiscalía. Lo que dice el fiscal es dar golpes certeros, legales, a través de la legalidad, no nada más bloquear y después desbloquear. Este tema incluso ha llegado ante el presidente de la República, quien reconoció la molestia de Gertz Manero y dijo que iban a estar ya en comunicación para que todo coincida, para que trabajen de la mano. Ahora, pues estamos ante una situación en donde o una de dos, o las dos, la Unidad de Inteligencia Financiera se adelantó a un proceso antes de que la Fiscalía tomara mano de ello, o la Fiscalía no quiso entrarle a este asunto y quien sí le entró es la Unidad de Inteligencia Financiera. También mucha atención con ello, atención con la confirmación de esto que publica el semanario Z. Estaré también revisándolo para poderlo ampliar en este canal, pero es de destacar porque no es cualquier cosa. Señalan que narcotraficantes, compañías tequileras, abogados, expolicías, empresas dedicadas a la publicidad o impresiones y hasta varios ayuntamientos han logrado conseguir que los jueces les descongelen las cuentas precisamente por este asunto. Así que pues atención, y obviamente lo estaré compartiendo en el resto de las redes sociales. ¿Cómo ven ese asunto? Hasta aquí la transmisión por ahora. Muchas gracias. Nos vemos mañana con más. Muchas gracias a todos por su apoyo en este canal. Tengo, por cierto, un super chat. Muchísimas gracias a Herrería el Soldador, que nos dice, sigue así. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Me tengo que ir. Ya saben por qué no he estado haciendo lectura de comentarios cuando hablo de temas de seguridad. Esto es para no leer algún comentario subido de tono por lo delicado de los temas. Pero ya vendrán los videos. Y también suscríbete al canal secundario, El Caporal en Vivo. Ahí sí, me doy rienda suelta con la lectura de todos sus comentarios. Gracias nuevamente y nos vemos. Que tengan una bonita noche.